Si tú te pones a analizarlo, es un método que Dios ha utilizado para que el que le busca nunca se gloríe de que le busca por su entendimiento. Entonces, para entontecer la sabiduría del mundo, Dios eligió el método del Evangelio, de anunciar que Cristo murió y resucitó, para anunciar el Evangelio de la cruz, y que todo aquel que en Él crea, en Él, tenga un encuentro personal con Jesucristo glorificado. Y que ese cambio que los demás no ven, pero que la persona experimenta, haga que su vida gire 180 grados. Que haya la Pascua, que experimente la Pascua, que pase de la esclavitud a la libertad espiritual. Que pase del reino de las tinieblas, donde no ve, al reino de su luz admirable. Esa experiencia es nacer de lo alto. Esa experiencia la da únicamente Dios. De tal manera que lo que dice Jesús aquí es muy cierto. Que cuando uno regresa a la casa con una experiencia así, de haber tenido un encuentro con Cristo resucitado, las primeras personas que van a poner en tela de juicio que tú tuviste esa experiencia son las personas que más saben de la Biblia, la gente más religiosa, son la autoridad. Y eso pasó también conmigo. Cuando yo tuve esa experiencia con Dios, yo fui a hablar con un sacerdote, me acuerdo, y decía: Padre, ¿pero por qué tantos años no me dijo usted que Cristo murió y está resucitado? ¿Y por qué tener que para poder llegar a Él tengo que andar haciendo oraciones a los santos, y que esta manda, y que estar haciendo esta oración a que la Virgen, para que la Virgen le diga que eso? ¿Por qué no directamente? ¿Por qué han escondido esto? Y el padre me decía: pues es que, pues así es la religión popular. Y no todo eso, esto que te dice que te pasó, pues es una experiencia, pues no a todos. Pues claro, la Biblia lo dice, pero es la experiencia que tenemos los cristianos que anunciar a los demás. Es la experiencia que nosotros tenemos que estar anunciando para que Dios suscite esa experiencia con Dios. Yo no me puedo callar, decir: no, pues como si voy a testificar, como son pocos los que van a tener experiencia, mejor no hablo. Tienes que hablarlo y tienes que predicarle la palabra así cruda y como es, y decirle: Cristo vive, Cristo te ama, y Cristo quiere tener un encuentro personal contigo. Tú necesitas tener un encuentro personal con Jesús. Con la vida eterna tienes que tener un encuentro personal con Jesús. Tienes que arrepentirte delante de Dios de todos tus pecados y creer que Él es suficientemente poderoso para perdonar tus pecados. Tienes que recibirle como tu Dios personal, como tu Señor, como tu amo, como tu dueño. Ese es el principio de la vida espiritual sobrenatural. Y como el principio de la vida del cristiano es sobrenatural, que eso es a lo que quiero llegar, no es generado por mis conocimientos, no es porque yo tenía más, no tuve esa experiencia con Dios porque tenía cierto grado universitario, porque yo tuve esa experiencia con Dios, pero también la tuvieron otros, que no tiene nada que ver con los estudios, no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con la sociedad, no tiene nada que ver con nada, ninguna característica humana. Era simplemente que esa persona había abierto su corazón al Señor Jesús, había creído en que Jesús es real, que Cristo ya pagó por tus pecados. Eso significa, es algo pasado. Cristo ya pagó por tus pecados, Cristo ya resucitó, es algo pasado. Cristo está glorificado, es algo presente. Cristo reina en el cielo y en la tierra. Y lo que tenemos que anunciar a la gente es que Cristo glorificado quiere tener un encuentro personal contigo. No el Cristo histórico, sin menospreciar la palabra de Dios. Pero lo que hace la diferencia no es que sepamos mucho del Cristo histórico, sino que le abramos el corazón a Cristo glorificado. Cristo vive para siempre. Cristo, por eso le decía a los apóstoles: les conviene que yo me vaya. Les es conveniente, es necesario que yo vaya al Padre. Yo voy al Padre. Y los apóstoles estaban todos tristes, nos va a abandonar. Mira, seguimos 3 años sin esposa. Bueno, sin esposa duele, pero sin suegra y sin trabajo, y viviendo, o sea, siguiendo al Señor en las buenas y en las malas, durmiendo donde se puede, ¿verdad? Y luego: Señor, para nada que nos abandones en el clímax. Y luego pues no le entendían que era necesario que lo mataran y que después resucitaría. No lo entendían. Pero decían: no, Señor, tú eres el Mesías, ¿cómo que te vas a morir?
¿Cómo nos dejas a todos aquí embaucados con la cuenta? Pero Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya al Padre, y es lo que sigue diciendo. Por eso seguimos leyendo la porción de la Escritura que dice, a partir del verso 4, dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya los había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero dice Jesús, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, dice Jesús, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ese es el legado que Jesús nos deja, el Consolador. Si la vida cristiana es una experiencia sobrenatural, es una experiencia de una persona, una criatura con el Creador, personal, de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, y cuando tienes experiencia con la luz, Dios, el switch que tienes tú apagado, pum, lo prende. Es como si toda tu vida has vivido a gatas a oscuras y de repente tienes un encuentro personal con el que da la luz, y por el solo hecho de que te da la luz, prende. Ahí estaban los focos en tu corazón, pero no había energía, no había luz. Y por tener experiencia con la fuente de la luz, tu corazón inmediatamente, de repente, se prende. Y empiezas a comprender cosas que no han llegado al oído, ni al ojo han visto, ni han llegado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha guardado para los que le aman, para los que le entregan su vida a Jesús, para los que creen en Jesucristo. Jesús es la solución que Dios dio, que el Padre Dios dio a la humanidad para la salvación de sus pecados, para librarlo de la esclavitud, para librarlo de las tinieblas. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Entonces cuando tú tienes un encuentro con la luz, con Cristo resucitado, se prenden sensores y circuitos en tu interior, vamos a decirlo así, y empiezas a experimentar cosas que tú no experimentabas antes y que son locura para la mente humana. Hasta tú mismo te dices, pero ¿cómo es posible que ahora me dan ganas de leer la Biblia? Por ejemplo, ¿cómo es posible que yo aguante una hora parado alabando a Dios? ¿Cómo es posible que me den ganas de leer la Biblia si está muy buena la televisión o mis amigos? Y empieza Dios a generar cambios porque hay circuitos que se encendieron, ahí estaban apagados. Dios te crió con eso, pero se prendieron por la gracia de Dios. Entonces la vida cristiana es una vida sobrenatural desde el principio. Aquí el secreto, hermanos, es que nosotros lo que comenzamos de manera sobrenatural lo queremos terminar con nuestras fuerzas. Ese es el gran problema de los cristianos. El problema de nosotros los cristianos es que si Dios hizo la obra en nosotros y nos generó un nacimiento sobrenatural del cielo, por haber creído en Jesús, en el Salvador, en la obra de Él, en su poder, en su deidad, pues lo que sigue para seguir caminando como cristiano es seguir haciéndolo de manera sobrenatural. Eso le dice la Biblia, en el Espíritu. Porque humanamente no es posible seguir a Jesús. Es imposible. Es imposible dejar de mentir, dejar de pecar. Es imposible, no es posible cumplir lo que Cristo pide al que le sigue. Perdonar a los que te hacen daño. Pues dices, no, hombre, ¿cómo voy a perdonarlo? No se lo merece. Porque antes de conocer a Cristo así eras. Estar siempre gozosos, no, hombre, que voy a estar siempre gozoso. Si no me conoce, yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo estoy acostumbrado a sufrir, etc. Pero lo que Cristo pide al cristiano es sobrenatural, es divino. No es posible que el hombre por sí mismo lo pueda hacer. Puede aparentar, fingir que lo hace, pero no es posible lograrlo. Entonces, esos cambios que genera Dios en el corazón tienen que hacerlos alguien. Y si Cristo se va, ¿quién me va a ayudar? Como decía el Chavo del 8, ¿verdad? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Se acuerdan?